Y era una casa que no tenía ventanas, completamente oscura. Y me acuerdo que lo único que se le veía a la niñita que nos recibió era lo blanco de los ojos y lo blanco de los dientes, ¿no? De ahí no se veía absolutamente nada más. Construyendo es una organización civil sin fines de lucro que nace en 2008 como con dos objetivos principales. Por un lado es mejorar la calidad de vida de familias que viven en pobreza y con otros indicadores también de exclusión social, y por el otro lado es hacerlo de la mano de voluntarios, ¿no? El modelo de Construyendo, yo lo que platico siempre es que es un modelo de 360 grados de impacto, ¿no? En donde no solamente impactas al beneficiario, que es quien recibe la infraestructura, impactas a la comunidad, porque todo el proceso metodológico de integración social comunitaria de Construyendo involucra en todo momento a la comunidad para que no sea un proyecto asistencial que solamente se base en cuántas casas hiciste o cuántas aulas hiciste, sino en cómo impactaste y cómo cambiaste la vida en conjunto de la comunidad y del voluntario, ¿no? De enseñarles esta realidad que yo les platicaba de mi niñez, ¿no? Que a mí siempre me la enseñaron en mi casa, decir, México es esto, ¿no? Pero también es esto otro, ¿no? Y tenemos que hacer algo para que esto otro, si no lo vamos a cambiar al 100%, pues al menos pongamos nuestro granito de arena para que así sea. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Tú? Feliz. Oye, hay que comentar, porque tenemos que invitar a la gente que ve las transmisiones, las escucha, a que no nada más se quede ahí, que las compartan a gente que conocen. Y por cierto, si conocen a alguien o ustedes tienen una historia que quieran comentar, pues que nos contacten. Nos claro. encantará tenerlos aquí. Y quiero compartir algo. Porque hemos estado recibiendo información de Spotify, de YouTube, de cómo ha crecido el número de audiencia y el número de suscriptores. En Spotify creció más del 400% y en YouTube más del 100%. Entonces estamos súper contentos también en Apple Podcast. Y bueno, oye, que nos escuchan en Suiza. Suiza es el quinto lugar donde nos escuchan, dime tú. Wow. Y que nos escuchan en Australia. Sí, en Australia, en España también nos escuchan, y por supuesto en México. Y estamos muy contentos. Muchísimas gracias a ustedes, que son nuestra audiencia, porque gracias a ustedes es que hemos tenido mucha más difusión en otros países, también por recomendarnos, muchas gracias. Y pues la idea es justo seguir promoviendo estas causas, difundiendo estas historias. Y si ustedes tienen, como dice Ernesto, una historia que podamos contar detrás de una causa, bienvenida sea. Así es que, pues, nos arrancamos con el programa de hoy, en ¿no? este 2026 y por favor, preséntanos a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos a Cristina Pilgram, ella es directora de Construyendo. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tienes preparado. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, vamos a charlar un poco contigo, que ya teníamos muchas ganas de esta entrevista. Oye, hasta que se nos hizo, porque desde el año pasado estamos que sí, que no, que cambiamos la fecha y así es. Muy emocionados de tenerte. Muchas gracias, de verdad. A ustedes por el espacio, por la paciencia también. Sabemos que tuvimos que cambiar una fecha, fue porque estamos desarrollando un proyecto de reconstrucción integral en Veracruz y tuvimos que ir para allá a un poco pues empezar con este proyecto y dar razón del proyecto a un donador muy especial, pero gracias por el espacio, gracias por la paciencia y pues muy emocionados de estar aquí representando esta causa tan linda que es Construyendo. Me parece muy bien, pues ya nos contarás un poco más cuando lleguemos a esa parte de la historia. Perfecto. Pero pues el título de nuestro podcast es Historias detrás de las causas y nos vamos a ir justo eso, al tiempo. Platícanos de ti, dónde naces, un poco de tu familia, cuántos son, y en este desarrollo de tu historia, de que si puede ser desde la infancia, lo agradeceremos mucho. Platícanos, ¿en qué momento, y no sé si en tu familia o dónde viste algo que te movió, que el día de hoy estás haciendo lo que haces? ¿No? ¿Y por qué escogiste lo que estudiaste, esta profesión, este trabajo? ¿Qué te movió desde niña o desde en tu adolescencia a lo que haces hoy?
Pues bueno, soy Cristina, tengo 35 años, acabo de cumplir. Es la primera que da la edad, ¿eh? Ni nosotros. Eso es Esa cierto. es información confidencial. Bueno, soy mexicana, nací en una familia de papás, tengo 2 hermanas, católicos, y desde muy chica crecí haciendo mucha labor social, ¿no? Mis papás siempre nos mostraron como esta realidad que existe en México, un poco para sensibilizar y como parte de la educación en mi casa y en mi familia. Y me acuerdo de una vez que fui a entregar unos juguetes en Huasca, en un municipio, no sé si conozcan, en Hidalgo, y yo estaba bien chiquita y fuimos a entregar unos juguetes en Navidad. Y era una casa que no tenía ventanas, completamente oscura. Y me acuerdo que lo único que se le veía a la niñita que nos recibió era lo blanco de los ojos y lo blanco de los dientes, ¿no? De ahí no se veía absolutamente nada más. Y digo, obviamente preparándome un poco para esta plática, decía, ¿en qué momento decidí que quería dedicar mi vida a, pues, un poco atender o acompañar a personas quizá no tan favorecidas? Y creo que ese fue el momento que nace de mi infancia y que me hace, pues, de alguna forma tener esta sensibilidad y dedicar mi vida a ello. Tengo muchas otras pasiones. Pero a ver, perdón, antes de las pasiones, ¿cuántos años tenías en ese momento? ¿Como 6? Wow, súper chiquita. Sí, bien chiquita. Bien chiquita, siempre fui muy rebelde, siempre cuestioné mucho. En mi casa pues es una familia muy tradicional, ¿no? Muy conservadora, y yo me acuerdo que había muchas cosas que yo cuestionaba desde muy chiquitos, y mis papás entre una cosa y otra fue como mejor la contenemos, ¿no? Pero en mí como que siempre existió esta pues inquietud de trascender en la vida y de hacer algo más que lo común. Y no sé si lo estemos haciendo, pero al menos estoy contenta con el resultado que ha tenido mi carrera en Construyendo. Oye, ¿qué otras pasiones? Me encanta cocinar. Ah, ok. Me encanta cocinar, yo quería ser chef. Pero lo mismo, ¿no? O sea, como que un poco la educación en mi casa era, pues, haz algo que vaya a desarrollar. Que te vaya a dar dinero. Que te vaya a dar dinero. Y en ese tiempo los chefs no se veía como ahora. Sí, ahora ya yo también quiero ser chef. Sí, no. No me arrepiento. Yo creo que hay tiempo para todo en la vida, claro. Y en algún momento empezaré a cocinar. Me gusta mucho leer. Soy una apasionada de los libros. Y creo que esas son mis dos. Oye, pues entonces muy ad hoc el lugar, porque pues mira, estamos en el centro de documentación. Oye, ¿y qué estudiaste? Digo, primaria y secundaria, pero ya de manera profesional. Estudié Relaciones Internacionales. Mira, somos colegas. Sí. Mira, sí. En la Ibero. Okay. ¿Tú también? No, yo en la Náhuac. Bueno. Sí. Sí, yo en Ibero. Y me acuerdo también, antes de entrar a la universidad, cuando estaba escogiendo qué quería estudiar, yo decía, tenemos que educar a México de una manera distinta. Entonces yo pensaba en ese momento, mucho antes de entrar a la universidad, que yo iba a entrar a Televisa, iba a entrar a la fundación, iba a cambiar los contenidos de las telenovelas, ¿no? Ese era como el sueño guajiro de cambiar la educación en México. Y sí entré a Televisa a trabajar, pero bueno, mi carrera al final me llevó como a otros rumbos, y mi primer trabajo formal fue en Lazos, en una organización que quiero muchísimo. ¿Con Fernando? Sí, o sea, Fernando Landeros es el presidente del consejo, pero la directora es y era Mari Carmen Alarcón, que también le tengo muchísimo respeto y aprendí muchísimo de ella, y ahí empecé un poco mi carrera en las organizaciones de la sociedad civil, apoyando la educación en México con un esquema de valores humanos que llevan a las escuelas públicas. Son 9 valores Lazos, y pues de esta forma educan al ser humano, ¿no? Más allá de al alumno académico, a los papás y a los maestros. Entonces es un proyecto muy lindo, ahí empecé, y de ahí ya me fui a Construyendo. Este año cumplo 10 años en Construyendo. Pero ¿cómo es que te fuiste a Construyendo? O sea, ¿qué fue lo que pasó en medio? ¿A quién conociste? ¿O cómo fue este cambio? Construyendo nos buscó yo estando en Lazos, porque en Construyendo construimos escuelas. Y entonces decían, construyamos escuelas que tengan programas adicionales que garanticen que el impacto de esa escuela vaya a tener una relevancia distinta.
Y pues Lazos al final es un proyecto que desarrolla al ser humano y hacía muchísimo sentido empezar a construir aulas en escuelas Lazos. Y ahí nos conocimos, ahí conocí a Sol Antón, hoy amiga queridísima, que era en ese momento la directora de Construyendo, y cuando nos conocimos hicimos un clic inmediato y desde ahí me buscó y me llamó para llevar como un poco el front de la fundación, ¿no? Así lo llamábamos, un poco como recaudación, comunicación, redes sociales, en ese momento Construyendo era una organización más chica que lo que es hoy, y pues fue un sí inmediato, ¿no? Y ahí está. Ahí sí. Oye, pero a ver, platícanos la historia de Reconstruyendo, porque, bueno, perdón, cuando es que también hay Reconstruyendo. Sí, perdón. Cuando llegan con ustedes y a buscarlos, ellos ya traían una historia, ¿no? Entonces, tú llegas a esta organización, pero cuéntanos, ¿cuál es la historia de la organización? ¿Cómo surge? ¿A raíz de qué? ¿En qué año? Construyendo es una organización civil sin fines de lucro que nace en 2008 como con 2 objetivos principales. Por un lado es mejorar la calidad de vida de familias que viven en pobreza y con otros indicadores también de exclusión social, y por el otro lado es hacerlo de la mano de voluntarios, ¿no? El modelo de Construyendo, yo lo que platico siempre es que es un modelo de 360 grados de impacto, ¿no? En donde no solamente impactas al beneficiario, que es quien recibe la infraestructura, impactas a la comunidad, porque todo el proceso metodológico de integración social comunitaria de Construyendo involucra en todo momento a la comunidad para que no sea un proyecto asistencial que solamente se base en cuántas casas hiciste o cuántas aulas hiciste, sino en cómo impactaste y cómo cambiaste la vida en conjunto de la comunidad y del voluntario, ¿no? De enseñarles esta realidad que yo les platicaba de mi niñez, ¿no? Que a mí siempre me la enseñaron en mi casa, decir, México es esto, ¿no? Pero también es esto otro, ¿no? Y tenemos que hacer algo para que esto otro, si no lo vamos a cambiar al 100%, pues al menos pongamos nuestro granito de arena para que así sea. Y en este camino de transformación comunitaria también haya una transformación personal de todos los voluntarios que nos acompañan en el camino. Y pues es eso lo que hace que Construyendo haya ido creciendo tanto con el tiempo, ¿no? Que el voluntario realmente, al ir a Construyendo, al construir una vivienda, un aula, un centro comunitario, se transforma a sí mismo en el camino y tarde o temprano vuelve a Construyendo, ¿no? Ya sea con su empresa, con algún familiar que le recomendó la experiencia y prácticamente pues somos un equipo de 15 personas, ¿no? Haciendo un proyecto de 250 proyectos de infraestructura al año con más de 4,000 voluntarios, ¿no? Entonces, todo el país. Tenemos presencia en 14 estados del país, incluyendo Veracruz, que todavía no empezamos formalmente, pero está dentro, obviamente, del plan. Veracruz se acaba de incorporar en el área. Se incorporará este año a raíz de las lluvias que provocaron muchas inundaciones en octubre. ¿En qué estados están ya? Actualmente estamos en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Sonora, en Jalisco, en Guerrero, en Acapulco, en Veracruz, en esos. Ok, padrísimo. Oye, a mí me llama la atención, qué interesante esto que dices, que bueno, empiezas tú a hacer todas estas actividades de visibilizar, ¿no? A Construyendo, te invitan, ¿y cómo es que das el salto a tú ahora ser la directora? Pues mira, yo creo que se dieron como muchos factores que hicieron que yo pudiera tener esta oportunidad, ¿no? Porque si a mí ahorita me preguntas quién ha crecido más Construyendo, yo, estando yo en Construyendo he crecido mucho más yo, ¿no? Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las experiencias que me ha tocado vivir, de los retos que me ha tocado enfrentar, ¿no? Desde la pandemia. Pero creo que fue que Sol, en ese momento directora, tuvo un cambio en su vida personal que la obligó a dejar Construyendo. Y en ese momento no me ofrecieron a mí el puesto, sino lo tomó otra persona que obviamente era una persona mucho más reciente en Construyendo que yo. Y en ese momento como que no lo entendí, ¿no? Fue como, ¿pero por qué? Porque si yo llevo más tiempo, y hoy lo agradezco, ¿no? Porque seguramente en ese momento no estaba preparada para enfrentar como el reto de lo que es llevar Construyendo, ¿no? Y una vez que esta otra persona se fue, hoy también amiga, me ofrecieron la oportunidad de dirigir Construyendo y me acuerdo que mi esposo me decía, yo no sé por qué te da tanto miedo, ¿no? O sea, es algo que haces, porque yo decía, ¿cómo? Pues estoy chiquitita, quiero tener hijos, estoy recién casada, y me decía,
no importa, ¿no? Tú vas, aviéntate y ya, el no ya lo tienes, o sea, seguramente lo vas a poder hacer muy bien, pero si no, no pasa nada, ya lo intentaste, ¿no? Y me acuerdo que entré a tomar este reto con muchísima inseguridad, y hoy me veo hace 10 años, bueno, 7, que llevo dirigiendo, construyendo, y me acuerdo de esa persona tan distinta a la que soy hoy, que por eso agradezco tanto la oportunidad, ¿no? Porque pues de eso se trata la vida, de además, qué crecer padre a tu esposo, ¿no? Sí. De Oye, es que eso es fundamental justo apoyar en una y de pareja, empujar, ¿no? Que Claro. te impulse, que te diga arriésgate y si no se puede, pues no se pudo, Ajá. lo intentaste. Sí, claro. O sea, pero que ante tus temores tengas ese apoyo, es padrísimo Sí, eso. sí. Oye, un saludo, ¿cómo se llama? Sebastián Sí. Urquiza. Oye, muchas felicidades, Sebastián, porque ve ahora sí que eres el impulsor de este gran Sí. éxito personal que tienes ahí Sí, en tu así carrera. Totalmente. Y bueno, y también para el sector, ¿no? O sea, siempre tener un buen liderazgo en el sector, por supuesto que hay un impacto también, ¿no? Cuando las organizaciones tienen en la cabeza a una persona empoderada, sostenida, con una visión y un conocimiento que tú ya tenías previo, pues todos ganamos en el sector, ¿no? Así es, porque pues ahora sí que es la aportación que uno deja en las organizaciones, en la sociedad, lo que tú puedes ir dejando, ¿no? Tu pasión, Claro. esa fuerza por hacer las cosas, lo que te va motivando, ¿no? Porque podremos ver muchas problemáticas, pero si no tenemos esa sensibilidad, pero a la vez esa fuerza para poder tomar decisiones, pues no, las cosas no funcionan. Totalmente. Y yo creo que en construyendo, gracias a que existe esa sensibilidad en el equipo, es la respuesta, o sea, es sí, la consecuencia que hemos podido como responder a ciertos proyectos que nos han retado mucho, pero el otro día una amiga colaboradora que quiero mucho me decía, Cris, es que no sé si estoy siendo demasiado exigente con mi equipo, ¿no? Y yo le decía, pues es que la exigencia cuando estás dentro de las organizaciones de la sociedad civil tiene que estar en esa sensibilidad, ¿no? Porque si no tienes esa sensibilidad, pues entonces todo se vuelve complicado y todo son horas extras y todo es cansado, ¿no? Cuando tienes esa sensibilidad y cuando sabes que lo que estás haciendo todos los días va a ser para que alguien más viva mejor, creo que ahí está la motivación, ¿no? Y creo que dentro del sector tenemos que tener esa motivación muy internalizada. Sí, yo creo que quienes trabajamos en este sector, bueno, y creo que en todas las áreas, ¿no? Si no tienes una convicción de para qué estás haciendo esto que estás haciendo, pues no se hace de la misma manera, ¿no? Total. ¿Cuántas personas forman el equipo de la organización? Dentro de nómina somos 15. Ok. Pero más los no sé cuántos miles de voluntarios que tienen. 4,000. 4,000, wow, son muchísimos. 4,000 voluntarios al año. ¿Cómo hacen para captar y además, digo, tener voluntarios es un compromiso muy grande, ¿no? Sí. Porque pues tienes que focalizar toda esta energía, esta experiencia o esta convicción de probablemente todavía no hay tanta experiencia, pero hay mucha convicción de yo quiero aportar, quiero transformar. ¿Cómo hacen para profesionalizarlos, para captarlos y para poder tener un buen seguimiento con ellos? Justo ahora sí que el core del proyecto de Construyendo son sus voluntarios, ¿no? Y en eso está la estrategia. Todo el tiempo estamos desde el patronato viendo de qué forma podemos mejorar la experiencia del voluntario. Y mejorar la experiencia del voluntario no solamente es cómo se la pasó el voluntario, es qué tanto trascendió la vida del voluntario una vez que estuvo en Construyendo y qué tan cuidado estuvo su experiencia, ¿no? Y cómo le podemos hacer para que el voluntario esté siempre en un lugar seguro mientras estén construyendo. Entonces es desde pólizas de seguros, ¿no? Todos nuestros voluntarios están asegurados justamente para que cualquier incidente que pudiera surgir en la construcción, pues esté respaldado y que todo esté obviamente pues cubierto, exacto. Los voluntarios los captamos, ¿qué te digo? Es como un causa-efecto, ¿no? O sea, una persona va y platica de su experiencia en una mesa de una comida y alguien más nos buscó y entonces de repente se empieza a hacer nos empiezan a buscar tantas personas que quieren ir a construir de voluntarios, que entonces tomamos a una persona que sea como el líder del proyecto y esa persona es la encargada de buscar a sus 30 voluntarios para su construcción, ¿no? Tenemos alianza con muchas escuelas y universidades que a título personal son mis proyectos pues, consentidos, por decirlo de alguna manera, porque creo que a los jóvenes y a los niños hay que educarlos así,
¿no? O sea, hay que llevarlos a ver estas experiencias, hay que sacarlos de su zona de confort, hay que visibilizar pues este país en el que vivimos y de esa forma pues educar a nuestros futuros líderes del país, ¿no? Entonces hacemos muchos vínculos con escuelas, sobre todo escuelas privadas, ¿no? Actualmente no recuerdo, en algunos momentos hemos trabajado con tecnológicos de México, de distintos estados, pero en general son escuelas privadas que nos acompañan, universidades también, voluntarios corporativos. Muchas veces tenemos pues, proyectos de empresas que van a hacer su cierre de año construyendo y entonces llevan a sus voluntarios de las empresas, y también tenemos un track record, ¿no? O sea, es cómo nos está yendo, cómo están calificando a construyendo los voluntarios, porque pues, al final son ellos los que hacen que construyendo exista, y tenemos encuestas de satisfacción y tenemos pues muchos criterios de control para que nos aseguremos de que el proyecto está haciendo lo que estamos trabajando para que sea. ¿Cuál es el periodo en el que un voluntario colabora con ustedes? 3 días. ¿Tienen algo? 3 días? Sí. ¿Y a los 3 días cambia? O sea, ¿cuál es la permanencia, digamos, de un voluntario? Te voy a decir, como el 80% de nuestros voluntarios son voluntarios que han participado con Construyendo una o más veces, ¿no? El otro 20% son voluntarios nuevos. Los voluntarios son los que van y construyen los espacios que nosotros hacemos, ¿no? Y durante 3 días se llevan a cabo estas pues, jornadas de voluntariado, que tenemos voluntariados todos los fines de semana del año, o bueno, casi todos, ¿no? A excepción de algunos, es muchísimo. Por eso les digo que es una labor titánica, porque es estar todo el tiempo coordinando, gestionando a distintas personas que siempre son… Y capacitando, ¿no? Todo el tiempo. Exacto. Entonces van 3 días a construir. El primer día como que arman la casa, ¿no? Y empiezan a echarle cemento a las paredes. El segundo día cuelan la losa y terminan de echarle el cemento a las paredes, y el tercer día, que es el día favorito, es como la entrega simbólica a la familia, ¿no? Entonces todos los voluntarios se meten a la casa, la familia está afuera y hay un corte de listón y la familia entra como un poco a hacer la representación de su nueva casa. Entonces, digamos, la casa ya está construida y ellos ayudan en estas etapas, ¿o cómo? No. El voluntario llega y no hay absolutamente nada. Es una losa de cimentación de concreto, y el voluntario arma las paredes, ensambla la losa. Ok, estoy entendiendo, es que ahorita entendiendo la manera de construir, estamos hablando de que son, ¿cómo le llaman a estas? Sí, justo, paneles de poliestireno. Ok, entonces, por eso se me hizo así como que 3 días. ¿Cómo le rapidísimo. hacen? Claro. Claro, a ver, platícanos de esas casas, porque nosotros en Fundación Alejo Peralta tenemos algo similar, pero me interesa mucho saber cómo son estas casas, dónde se hacen, todo esto prefabricado, y cómo es toda la estrategia de llevarlo, porque es muy interesante la manera en la que se construyen desde el cimiento, o sea, porque algunas no utilizan cemento, cimientos es como una plancha y ahí se construye. Platícanos un poco de esto. El proyecto de Construyendo, desde que empezó, es un proyecto que busca no ser asistencial, ¿no? O sea, es otra vez, ¿cómo le hacemos para que todos dentro del proyecto participen? Y en ese sentido les pedimos a las familias beneficiadas que tengan, pues más bien que se comprometan a algunos compromisos, ¿no? Tienen que poner su losa de cimentación de concreto, tienen que limpiar el terreno, tienen que participar como voluntarios en otras construcciones y una serie de compromisos adicionales, ¿no? El proyecto empieza con la losa de cimentación de concreto, que es la que hacen las familias. Obviamente con una capacitación y un seguimiento por parte de Construyendo de cómo se tiene que hacer la losa, ¿no? En dónde tienen que ir los tubos del desagüe, justo. Llegan los voluntarios, ¿no? Y les digo, es una losa de cimentación, que no hay absolutamente nada, y ya está todo armado, bueno, todo organizado para que los voluntarios puedan trabajar. Ya está el panel en sitio, ya está todo el material de construcción, ya está nuestro líder de construcción. Nuestro líder de construcción es como el enlace entre Construyendo, la familia beneficiada y el voluntario. Es como la representación en el voluntariado de Construyendo, y son estos jóvenes súper entrones, con esta sensibilidad de la que hablábamos al principio, figura importantísima de Construyendo para llevar a cabo nuestra misión.
y pues ellos son los que un poco empiezan a coordinar todo. Los paneles son de poliestireno expandido, que es como si fuera unicel, pero con una resistencia muchísimo mayor. ¿Y por qué buscamos esta resistencia? Porque son casas, escuelas, aulas y demás obras de infraestructura que son resistentes a desastres naturales, a cualquier desastre natural, temblores, huracanes, you name it, ¿no? Entonces, pues sí, es un poliestireno expandido cubierto de una malla metálica que armado aguanta el doble que el concreto armado. O sea, Oye, una vez. ¿es una tecnología mexicana? ¿Se hacen aquí en México? No, es una tecnología alemana que trajeron a México hace muchísimos años y que cuando empieza construyendo, empieza diciendo, claro, pues es que el presidente del consejo se fue un año de misiones y dijo, estas casas podrían ser unas casas muchísimo mejores si hiciéramos algo para eso. Y yo quiero que lo que yo viví en estas misiones, transmitírselo a más personas, ¿no? Entonces fue, hagámoslo con este material, ¿no? Que sabemos que existe y que sabemos que se puede hacer, y hagámoslos con voluntarios para que les pase a ellos lo mismo que me pasó a mí. Y así empieza. Oye, qué interesante, porque fíjate que, te digo, más o menos le sé al tema porque nosotros tenemos un programa más o menos similar y es muy interesante, sobre todo el tema de los voluntarios, cómo hacerlos partícipes, no nada más al empresario o al alumno de alguna universidad que conozca la problemática de una comunidad y que colaboren, sino al que va a recibir la casa, a sus vecinos, a sus familias, a que participen, porque esto de llegar y montarles las casas y donárselas así nada más, pues no es tan fácil, no es tan correcto. Y no se apropian, ¿no? Claro, no te apropias. Claro, del proyecto. Y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Cuando no estás tú inmerso. Involucrado, entonces, sí. Pues es como, ok, está bien. Oye, ¿y tienen acuerdos o alianzas con los municipios? ¿O cómo hacen esta parte para, no sé, cómo se le garantiza la propiedad de esta casa al que la recibe? De los compromisos de los que les hablaba antes, las familias tienen que demostrar que son propietarios del terreno, porque es la única manera de garantizar el apoyo, ¿no? Entonces, la familia nos ahora sí que asegura que es dueña del terreno, y si no es dueña del terreno, porque pues muchos terrenos son propiedades ejidales, sí, o comunales, ¿no? Nosotros los acompañamos junto con el municipio para adquirir esta propiedad, ¿no? El proyecto de Construyendo es 100% iniciativa privada, o sea, hoy no tenemos ningún tipo de apoyo de gobierno en económico, ¿no? Pero claro que dentro de nuestro ADN como organización está el de colaborar. O sea, los trámites estos ya es donde hay... Y hacer equipo, ¿no? Claro, o sea, llegar a cualquier lugar y con las autoridades y no autoridades, ¿no? Con las autoridades sí gubernamentales, evidentemente, pero también con los liderazgos comunitarios, pero también me explico, es como ir tejiendo esta red de apoyo que permita que Construyendo pueda desarrollar un proyecto de tejido social, ¿no? Y que no solamente... Claro, oye, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llega un huracán, un deslave o algo y se lleva las casas, una colonia, y ya no pueden construir ahí, los tienen que mover a otro sitio? ¿Les ha pasado eso de que pues llegaron las lluvias, se llevaron casas, todo, y hay que mover a toda esa población a otros terrenos y ahí construir terrenos que pues por supuesto ya no son de ellos, lo perdieron, digamos? ¿Ahí cómo operan o no han tenido esa experiencia? No, la realidad es que en Construyendo creemos en este sentido de vinculación y en este sentido de pertenencia y de arraigo a un lugar, ¿no? O sea, creo que al final, mucho más allá de en dónde vives, es con quién vives, qué haces, ¿no? O sea, cómo se desarrolla tu vida familiar, social, de identidad, de costumbres, de tradiciones en un espacio, ¿no? Entonces, las reubicaciones existen, ¿no? Yo a nivel personal no creo que los ejercicios de reubicaciones funcionen a largo plazo, porque insisto, el ser humano es un ser social, ¿no? Y en ese ser social pues está el desarrollo de tradiciones, de costumbres, de vida, de familia, de arraigo, y pues eso cuando los mueves a otro lugar, por más bonito que esté tu casa o por más resiliente que sea tu casa, pues en dónde queda todo lo demás, ¿no? Insisto, en Construyendo buscamos generar estas redes de apoyo y estas redes de desarrollo social que promuevan no solamente la vida pues
en una infraestructura más digna, sino la vida en un sistema mejor organizado, ¿no? Yo quiero aplaudir la congruencia de ese consejero que trajo esta tecnología, ¿no? O sea, qué interesante que él ve algo y lo quiere compartir y mejorar. Eso por una parte. Y por otra, yo no conocía tan a profundidad el proyecto de Construyendo y me encanta esto de que poder facilitarles a las familias y a las comunidades que ellas tengan su casa, ¿no? Porque eso es algo que además te da mucha certeza, ¿no? El tener, esta es mi casa, este es mi espacio, este es mi terreno, y que pues los trámites pues requieren recursos económicos, que a veces es muy complejo, ¿no? O como poder llegar con las autoridades y todo esto. Y qué interesante que ustedes, dentro de todo el proyecto, puedan facilitar esto. Acompañar. Se me hace, bueno, sí, acompañar, sí, acercar, justo. ¿no? O sea, como este seguimiento se me hace que es muy interesante, no lo había escuchado antes. Y bueno, pues eso también se me hace como una parte muy valiosa, ¿no? Esto que decías, como este tejido que se forma en las comunidades y que pues finalmente es lo que la sostiene, ¿no? Justo. Oye, bueno, nos acabas de comentar el tema de las casas, pero mencionabas en Veracruz escuelas. ¿Ahí cómo cambió de casas a escuelas o cómo es el tema? No. Originalmente empezaron con escuelas, ¿no? No, construyendo comunidades integrales. Nosotros no solamente construimos casas, construimos comunidad, ¿no? Ese es como el principio del proyecto. Y entonces, dentro de esta metodología que llevamos a cabo desarrollada en Construyendo, uno de los momentos más importantes de todo el proceso metodológico es entender a qué comunidad vamos a impactar y cómo la vamos a impactar. Y en este impacto está el mapeo de necesidades. Y pues las necesidades van desde necesidades comunitarias, pueden ser centros comunitarios, clínicas de salud, clínicas para el adulto mayor y N cantidad de espacios que hemos construido, obviamente adaptado a lo que las comunidades van necesitando. Y escuelas, obviamente, de cualquier momento educativo, ¿no? Primaria, secundaria, telebachillerato, lo que otra vez la comunidad requiera, y las casas, ¿no? Pero es un conjunto de creación y de construcción de espacios de infraestructura dignos que favorezcan y que desarrollen a la comunidad, no solamente desde el punto de vista social, sino también económico. Y estas clínicas, escuelas, casas, ¿todas son en el mismo modelo a través de los paneles? Sí, todos son con el mismo sistema constructivo, okay. Que son los paneles de poliestireno, pero actualmente estamos coqueteando con distintos modelos de arquitectura, ¿no? Otra vez, está como en la agenda está el constante cuestionamiento de cómo podemos hacer las cosas mejor. Y en cómo podemos hacer las cosas mejor, que es otra vez este cuestionamiento que viene obviamente desde el consejo, pero que les platicaba de mí, ¿no? Desde muy chica, es ya lo hacemos y sabemos que funciona, pero ¿cómo podría funcionar mejor? Y en este experimento hicimos nuevos modelos arquitectónicos para Acapulco, ¿no? Toda la vida no toda la vida, pero casi siempre habíamos construido el mismo modelo de arquitectura, ¿no? Y llegó un momento en donde dijimos, pues no podemos construir lo mismo en Acapulco, ¿no? Que es costa, o que en Jalisco costa, o que en Sonora, o que en Hidalgo, hace más frío, exacto, ¿no? Que hace más frío. Entonces hubo un acercamiento con un arquitecto muy reconocido que se llama Manuel Cervantes, y él, como parte de su mentalidad de cómo ayudar desde lo que él puede, nos donó el proyecto Pro Bono de Acapulco. Y hicimos 25 prototipos distintos, justamente tratando de darle a estas familias en Acapulco el espacio que ellos necesitaban. Otra vez, ¿desde dónde viene el apoyo? Pues hay una cultura, hay un arraigo, pues no todas las familias tienen el mismo número de integrantes, no todos son mujeres, no todos son hombres, no. Entonces pues teníamos que hacer espacios que respondieran mejor, y ahí vamos. Ese es ahorita como un poco el foco de en dónde estamos, de cómo podemos seguir construyendo espacios que mejoren y que transformen la forma de vida de las personas hacia un mejor lugar. A ver, yo aquí tengo dos preguntas. Una, esto del mapeo de necesidades, pues, ¿cómo lo hacen? Porque, a ver, estás hablando también de una casa que responda a las necesidades de cada familia. Se me hace súper complejo, ¿no? Pero, claro. A ver, ¿cómo hacen? Porque una comunidad puede tener N cantidad de familias. Entonces, ¿van familia por familia o con quién de la comunidad se entrevistan para hacer esta detección? El esquema de valores de Construyendo es el mismo internamente y hacia afuera, ¿no? Y entonces, hacia afuera es
démosle la oportunidad a todas las familias de recibir el apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer así? Lo primero que hacemos al llegar a una comunidad, después de hacer como esta alianza con algún líder comunitario, que puede ser político, puede ser económico, puede ser social, puede ser, ¿no? Quien sea, hacemos una plática de inicio en donde está invitada toda la comunidad. Y para un poco nosotros presentar el proyecto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesitamos de ustedes, qué pueden esperar de nosotros, ¿no? Y entonces se hace como esta dinámica democrática en donde las familias están ahí, escuchan lo que vamos a hacer, escuchan lo que tienen que hacer, porque otra vez no es un proyecto en donde yo te voy a regalar tu casa o yo te voy a regalar tu escuela, es juntos vamos a construir estos espacios que van a dignificar tu vida y van a cambiar la vida del voluntario, ¿no? Y entonces así es como un poco empezamos, ¿no? Dando oportunidad a toda la comunidad y estos son los requisitos, quien quiera y quien los tenga, que se apunte, ¿no? Y a partir de ahí vamos analizando ya indicador por indicador de pobreza y de exclusión social que tomamos en cuenta desde nuestra metodología para ir seleccionando a las familias. ¿Cómo se seleccionan las familias? ¿Cuáles son las que más necesitan? ¿No? Y sobre eso se hace un semáforo, literalmente, en donde las familias que están en rojo son las de atención prioritaria, luego vienen las naranjas, que son pues atención intermedia, y luego los casos backup, ¿no? Que también los tenemos en cuenta, porque pues al final siempre nos pasa que una familia a la mera hora no pudo poner su piso firme a tiempo, y pues nosotros no podemos cancelar el voluntariado, entonces tiene que haber una familia que pues venga al rescate, ¿no? De esta otra familia que no pudo cumplir como con este compromiso. Y así es como más o menos vamos operando el proyecto y vamos dándole pues distintos atención a las distintas familias en las comunidades. Y bueno, nada más para cerrar con esta parte, ¿tienen un tope, digamos, un límite de cuántas casas o cuántas escuelas o cuántos edificios van a construir en cada comunidad? No, cada comunidad tiene una necesidad distinta y nosotros, pues como siempre, dependemos de nuestros aliados, donadores que nos dan el recurso para poder operar. Les decía que todos nuestros ingresos son de la iniciativa privada. Entonces, pues hay veces, hay años que nos puede ir muy bien y hay otros que pues, nos puede ir no tan bien, ¿no? Entonces, pues dependemos un poco del recurso que logremos levantar para ver cuántas casas podemos hacer. Oye, yo me quiero regresar al tema del arquitecto, porque es súper interesante lo que mencionabas. No es lo mismo en Acapulco que en Jalisco, que en Hidalgo, donde sea. Pero además, por muchas cosas, el clima, por un lado, las casas pueden ser muy calientes en una zona y en otra zona pueden ser muy frías. Pero además, el tema de, por ejemplo, los huracanes, pues en Hidalgo, pues nada que ver, como en Acapulco o en Oaxaca, no sé. También tiene que ver este nuevo prototipo, estos nuevos diseños, no nada más con el clima, sino con los fenómenos naturales. Son diferentes entonces las casas que ustedes construyen en Guerrero, por ejemplo, que las de Hidalgo. Justo. Totalmente. Justo es eso. Okay. O sea, en Construyendo hemos construido el mismo modelo durante muchos años. Y en Acapulco ese fue el principal elemento que hizo que el proyecto de Construyendo cobrara una importancia, una relevancia distinta. Porque fue, otra vez, cómo nos podemos retar para hacer las cosas mejor. Ajá. Y fue un reto enorme, porque pues nosotros de gestionar un solo prototipo, con un solo presupuesto, con con volumetrías, memorias de cálculos estructurales y demás, pues tuvimos que hacer 25, ¿no? El mismo número de personas. Entonces, pero es otra vez, me regreso a eso, ¿no? Es creo que como organizaciones de la sociedad civil estamos obligados a todo el tiempo cuestionarnos cómo podemos hacer las cosas mejor. Entonces, en este proyecto en específico sí va a requerir mucho más trabajo, va a requerir mucho más compromiso, va a requerir mucho más esfuerzo, mucho más tensión y estrés, pero va a valer la pena por estas familias, ¿no? Y tenemos que de alguna forma pues aprovechar todos estos apoyos que desde, en este caso, Manuel Cervantes nos llegó a Construyendo y aprovecharlos y decir cómo con esto podemos hacer lo que hacemos mejor. Y entonces construimos esas casas. Claro, fíjate que ahorita me hiciste recordar, alguna vez nosotros hicimos una visita en la Sierra de Puebla, precisamente cuando hubo un tema ahí de lluvias muy fuertes y estábamos viendo el tema de donar unas casas ahí, y nos llevaron a una colonia donde había sido donada por otra organización, y entonces nos estaban explicando que la gente, estaban abandonadas las casas, se fueron de ahí. Algunas las tomaron para bodegas, otras para corrales, otras para la tiendita, cosas así,
Y nos explicaban esto de la temperatura dentro de la casa, que era imposible vivir ahí dentro. No, en las noches no aguantaban el calor, en fin, no estaban diseñadas para la zona donde las habían construido. Quiero imaginar que ese modelo sí les había funcionado a esta institución en otro estado, en otro lugar, en otra altura, en fin, otro clima, ¿no? Y era terrible ver eso abandonado y en la inversión que hicieron las organizaciones para llevar todo eso hasta allá, construirlo. La necesidad de la gente de tener una casa. Sí, y la frustración de que no te funciona. Y no funcionó. Entonces nos llevaron justo ahí para explicarnos, o sea, que no vayan a hacer de estas porque aquí el clima es así, es asado. Entonces es súper importante esto de los estudios, de abrirte como organización a ver qué hiciste en el pasado, qué funcionó, qué no funcionó y mejorar, ¿no? En el presente y en el futuro. Y me imagino que ustedes que hacían estas casas desde hace muchos años, pues seguramente en estos estudios que hicieron para llegar a los nuevos modelos, pues se dieron cuenta de ciertas cosas que no funcionaban o que se podían mejorar, ¿no? Sí, justo, a ver, yo creo que son dos cosas, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, creo que también tenemos oportunidad de equivocarnos en nuestra búsqueda de hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, hablando de esta organización de la sociedad civil, creo que al final del día no se trata de hacerlo siempre bien, se trata de entender qué hiciste mal o qué pudieras mejorar, ¿no? Eso creo que como para darle un poco de aire a esta organización que seguramente en su intento de hacer las cosas bien tuvieron ese error, ¿no? Nosotros en Acapulco incluso, con toda nuestra metodología y con todo el proceso que seguimos para seleccionar a las familias, tenemos casas hoy abandonadas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Si yo vine y te entrevisté 4 veces y hablé contigo y no nos conocimos físicamente y me enseñaste en dónde vivías, ¿cómo puedes no vivir en esta casa, no? Y entonces luego te enteras que la familia tenía otra casa en otro estado que nunca te lo dijo y que tú no tenías manera de saber, ¿no? Y también existe eso, también existe la industria del damnificado, que es tristísimo, ¿no? Pero muchas veces como organizaciones de la sociedad civil llegas con ganas de ayudar y pues siempre existe esa personita que te va a decir lo que necesitas escuchar para recibir pues este apoyo, ¿no? Eso como No. Sigue, eso como por un lado. Y por otro lado, también como un poco tomando responsabilidad como organización de la sociedad civil, creo que en el momento en el que asumes que todo lo que haces lo puedes hacer mejor, siempre hay espacio para cuestionarte y para hacer las cosas distinto, para que te van a llevar tarde o temprano a empezar a hacer las cosas mejor, ¿no? Eso es como un poco lo que rescataría de esto que nos comentas. ¿Qué hacen con estas casas abandonadas? O sea, ¿cómo las pueden aprovechar para que alguien más pueda tenerla? Realmente nada, no, tampoco creas que es un número alto, exacto. Ajá. O sea, no es más bien la excepción y no la regla. Además son propiedad. Es propiedad privada, es propiedad privada, sí, sí, completamente. No es de la fundación, ¿no? No, o sea, por eso, pero por ella se persona, fue y ahí la dejó y ahora. La casa está ahí, más bien nos involucramos un poco a la causa del por qué dejó la casa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para aprender otra vez, ¿no? Claro. Y que en este camino de construir espacios, pues cada vez tengamos menos casos así, claro, y más casos exitosos. Sí, es una incidencia. Exacto, digamos. es una incidencia. Pero hazte cuenta, ¿tiene algún caso que nos pudieras compartir de alguien que la dejó, que como que se hubieran enterado, que la pudieran, no sé, se puede hacer algo, no se puede hacer nada, se pierde? Esa propiedad se pierde. Pues no sé si en el tiempo, ¿no? O sea, yo hablo como del momento presente. Quizá esta persona que decidió irse a vivir a Oaxaca, porque ahí tenía otra casa y deja esta, pues quizá el de mañana su hijo la puede habitar, ¿no? Sí. Ahí ya no tienen ustedes la injerencia. No, la verdad es que yo siempre digo que se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, pero creo que nos tenemos que enfocar en lo que sabemos hacer, porque si no, ni una cosa ni la otra. Sí, no puedes dar seguimiento a todas esas cosas. ¿Cómo verías tú de tu inicio, cuando entraste, muy chiquita por lo que entiendo, haciendo la comunicación y esta visibilidad ahora, ¿no? ¿Cuáles serían como las
no sé, 5 cosas que tú ves que ha crecido en Construyendo o cambiado? Yo creo que la primera es esta apertura a este espacio al cuestionamiento. Echarnos un poquito para atrás y pensar y decir, esto lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿No? Que ya lo he repetido mucho, pero en las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo cuando estás construyendo, es como todo el tiempo estás avanzando y todo el tiempo tienes que operar, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Operar todo constantemente para que las cosas salgan bien. Y yo creo que nos hemos dado oportunidad y espacio para echarnos un poquito para atrás y decir, esto funciona, esto no funciona, esto funciona más o menos, ¿cómo lo hacemos para que esto funcione mejor? ¿No? Y para lo que no funciona, darle la vuelta y hacerlo funcionar. Creo que eso es un elemento hoy constante en la agenda de Construyendo para que el proyecto llegue más lejos, ¿no? Y llegue mejor, más lejos. Ese es como punto número 1. 2, un poco el seguimiento a la experiencia de nuestros voluntarios que ha hecho, creo yo, que el proyecto vaya creciendo, ¿no? En el 2000, ¿en qué año entré? 2017, 16, construíamos cerca de 70 casas al año. Hoy hacemos 250. ¿No? Entonces, y esto es gracias al esfuerzo de miles de personas que se han involucrado en este proyecto y que han confiado en nosotros, ¿no? Y de gestión de donantes también. De gestión de donantes, correcto. Y bueno, yo creo que eso. Y un poco la capacidad de reacción, ¿no? A nuevos retos, a nuevas formas, por ejemplo, el proyecto de Acapulco, ¿no? O sea, quizá un Construyendo en 2018 no hubiera podido responder como respondió Construyendo en 2023, después de Otis, ¿no? Y esta capacidad de reacción yo creo que es lo que le ha dado la fortaleza a Construyendo de decir, podemos correr este riesgo, ¿no? O sea, sabemos que pues vamos a tener que aprender en el camino, sabemos que va a ser duro, sabemos que corremos un riesgo, ¿no? De que el proyecto falle, pero hoy nos podemos permitir correr ese riesgo. ¿Y por qué nos lo podemos permitir? Porque existe toda esta musculatura institucional que hace que tengamos pues esa valentía o pues, esa experiencia también, ¿no? Como eso que ya lo sostiene. Oye, yo quiero que nos compartas, porque bueno, los que trabajamos en las organizaciones entendemos lo que nos estás diciendo, cómo llegamos a las emergencias, pero lo estás pintando ya en la parte ya muy elaborada, ya llegamos y todo esto. A las personas que no están en una organización, que no están involucradas en estos temas, por ejemplo, platícanos, en el caso de Guerrero, llega un huracán, sabemos que hay destrozos y todo, o en el caso de Veracruz, lo que acaba de suceder más recientemente. Ustedes, ¿cómo desde que surge o viene el fenómeno ya ponen el ojo ahí, están alertas? ¿Y cuál es el proceso para que ustedes, lleguen al punto final de la entrega de la casa? O sea, ¿cómo van detectando? ¿Hacen un censo? ¿Tienen acercamiento con alguien de la zona? ¿Ustedes tienen oficinas regionales? O sea, ¿cómo es que van detectando toda la problemática hasta ya tomar la decisión de vamos a levantar aquí 5, 10, 200, las casas que sean? La metodología es la misma que les platicaba en un inicio, ¿no? Nosotros llegamos y lo primero que hacemos es contactar a algún líder local que nos acompañe a conocer el territorio. Pero previo a eso, ¿cómo determinas que van a participar ahí? Siempre, en cualquier desastre natural, nuestra intención va a ser siempre participar, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Queremos ayudar en donde más se necesita. Y cuando más se necesita, pues es después un desastre natural, ¿no? Entonces, eso ya está como intrínseco en la forma de trabajo de Construyendo, de llegar y de hacer, ¿no? Y una vez que, pues, ahorita, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Pues hubieron estas lluvias, hay distintos momentos de atención en una emergencia, ¿no? La primera es la atención a la emergencia, que en esa podemos de repente coordinar algunas acciones y ayudar a personas que nos conocen y que nos dicen, por favor, échenme la mano ¿no? Y lo hacemos, pero sabemos que nuestro core es la atención en la reconstrucción de espacios, ¿no? O sea, la reconstrucción como tal.
Y en todo este proceso de atención a la emergencia, a nosotros nos da tiempo para echar un poco para atrás, ver qué es lo que pasó, ver cómo podemos apoyar, empezar a hacer visitas de campo, empezar a hacer las entrevistas con los líderes comunitarios, conocer el territorio, conocer qué tipo de proyecto tenemos que levantar ahí, qué es lo primero que tenemos que hacer, si lo primero que tenemos que hacer son viviendas o si lo primero que tenemos que hacer es la reconstrucción de una escuela o de un hospital, o un poco entender cuál es la emergencia mayor, ¿no? Y a partir de ahí empezar a gestionar o a construir un proyecto de reconstrucción en base, insisto, a las necesidades específicas de la comunidad. Ok. A mí me gustaría saber, hay más organizaciones como Techo, Hábitat, que también se dedican a construir. ¿Y hay algún tipo de alianza, de acuerdo? O sea, ¿cómo se ponen de acuerdo para participar? Hazte cuenta, hay un desastre y también va a haber otra organización que participe. ¿Hay algún tipo de conversación? ¿Cómo gestionan esto? Hay muchos organismos que gestionan las acciones de respuesta ante un desastre natural, ¿no? El CENACED, el CENAPRED, en fin, hay muchas organizaciones y formamos nosotros como Construyendo parte de ese diálogo o de esas mesas de diálogo, de reuniones de un poco justo para articular la acción desde las organizaciones de la sociedad civil en atención a algún desastre, ¿no? El modelo de Techo es completamente distinto al de Construyendo porque Techo hace viviendas de emergencia, ¿no? Nosotros hacemos viviendas permanentes. Entonces, desde el tiempo que se tardan ellos en poder accionar un plan de reconstrucción hasta el tiempo que nos tardamos nosotros es completamente distinto, ¿no? Techo, entiendo, acciona todo lo que hace desde el momento de la atención a la emergencia. Nosotros no, nosotros a partir de la reconstrucción, ¿no? Una vez que un poco ya decantó el efecto del desastre. Y sí, o sea, al final, pues siempre como organizaciones de la sociedad civil, otra vez, tenemos que estar dispuestos y abiertos al diálogo, no solamente porque es la mejor manera, o sea, si lo haces de una manera coordinada vas a ayudar mucho mejor, por un lado, pero por el otro, porque hay N cantidad de oportunidades de aprendizaje en otras organizaciones, ¿no? Si nos cerráramos como organización a solamente hacer las cosas como ya sabemos que se hacen y no aprender de los otros, pues entonces estás quedando de este tamaño, ¿no? Entonces, más o menos, espero haber respondido. No, es que el tema de las alianzas en este momento, pues es fundamental para muchas organizaciones porque pues no hay recursos que te alcancen para la gran necesidad que hay, ¿no? Entonces, sí, muchas organizaciones estamos en ese tema, ¿no? De hacer alianzas y poder tomar decisiones, pues a lo mejor más puntuales, ¿no? Y pues llegar a más gente. Claro. Siempre, porque la necesidad, de verdad que hemos hablado aquí del cambio climático, de la poca credibilidad que ya sabemos luego dónde está del cambio climático y cómo las cosas se han incrementado, porque antes los huracanes, a lo mejor los que decíamos que eran de categoría 2, y ahora siguen diciendo que, bueno, a lo mejor eran de categoría 2, pero ya pega como cuando era el de 3 antes, ¿no? Y además, esta manera de construir en zonas donde no se debe de hacer, también ahí vienen otros problemas, ¿no? Dices, bueno, ¿quién permitió que construyeran estas casas aquí donde pues los riesgos son terribles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tiene que acudir las organizaciones, el gobierno, en fin. A mí me gustaría saber qué viene para el 2026. Ya nos platicaste de Veracruz, que están con este tema de las escuelas. ¿Van a concentrarse este año ahí o qué otras cosas? Porque yo sé que, bueno, siempre nos hablabas de 200 casas más o menos al año. ¿Qué viene este año? Yo creo que viene un momento como de mucho crecimiento para Construyendo, ¿no? Una vez como aterrizado todo el aprendizaje de los últimos años, ¿no? O sea, yo creo que todo esto que hemos venido aprendiendo en los últimos años, todo esto que hemos venido creciendo, creo que es un momento de expansión para Construyendo en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, en esta confianza de que sabemos que lo que hacemos lo hacemos bien, ¿no? Por el otro lado, en este cuestionamiento
permanente de cómo lo podemos hacer mejor, y por el otro lado en esta respuesta de decirle al aliado que confió en nosotros hace 2 años, este es el resultado de tu aportación, ¿no? Que hoy en día es muy tangible, ¿no? O sea, ya no es te prometo que vamos a hacer esto, ya lo hice, te dije que lo iba a hacer y ya lo hice, ¿no? Entonces creo que ese capital que creo yo nos hemos ido ganando como organización, como equipo, como proyecto social, no solamente de cara al donante, sino de cara a nuestras comunidades que acompañamos, creo que le va a traer a construyendo un momento de mucha expansión. Espero. No, así será. Pues así suena, además, ¿no? Que ojalá. ya están cocinando lo que empezaron a prever desde el año pasado. Exacto. Muchas felicidades. Gracias. No, Pues, y bueno, es que es una organización que tiene un reconocimiento en el sector, yo te lo digo porque pues siempre lo escuchamos de ustedes, están presentes siempre en los eventos de las organizaciones y sabemos del gran trabajo que tiene. Fíjate, luego hay organizaciones que pues se mantienen en un perfil discreto, bajo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cuando lo trabajan así porque llevan un empuje y cuando menos te das cuenta, todo el mundo sabe lo que estás haciendo y tienes un reconocimiento y las mismas organizaciones te recomiendan y dicen, oye, yo sé que ellos hacen eso, búscalo, métete a la página de internet y todo eso, que por cierto, cuéntanos dónde pueden contactarlos, si hay una universidad, alguna empresa, alguien que quiere formar parte del voluntariado que ustedes están haciendo, ¿cómo los contactamos? Mira, nuestra principal, ahora sí que línea de contacto es nuestras redes sociales, ¿no? Construyendo MX en cualquier red social, ahí estamos permanentemente contestando dudas, cuestionamientos, intereses y demás. Tenemos nuestra página de internet en donde pues ahora sí que es como una página de transparencia, ¿no? En donde lo que hemos buscado a través de nuestra página es todo lo que digo que hago aquí está, ¿no? Y pues por ahí estamos todo el tiempo en conversación constante con nuestros interesados. Oye, una pregunta, porque ustedes teniendo expertise en voluntariado, ¿dan capacitaciones en ese tema? ¿Talleres de cómo hacer voluntariado? No, lo que deberían, hacen un trabajo fenomenal. Otra vez, creo que es mucho ya trabajo. Hay muchísimo que hacer. Tienen que capacitar para que construyan, amigo. ¿Verdad? Exacto. No, me refiero al voluntariado, es que, oye, 4,000 voluntarios. Sí, está no increíble. Es una cosa fácil. No, para nada. Sí, es mucho. El compromiso de la Sí. gente y que las empresas bueno, generalmente los chavos siempre traen mucha energía y mucho entusiasmo, pero mantenerlos, ¿no? Sí. Hay cautivos y que viene la emergencia y vénganse, Oye, pero ¿no? eso que dices es súper importante, ¿eh? Porque ahí tienes como casi que el manual de la guía de cómo hacer que permanezcan tus voluntarios. Piénsenlo. Están impresionantes. Exacto. Oye, y ahorita pensando, creo que quiero cambiar el mayor reto que he tenido en mi historia en construyendo. Adiciónalo. Y creo que más bien ha sido lograr vincular mi carrera profesional con mi carrera de ser mamá. Creo que más bien está ahí el mayor reto, porque es un reto que no va a terminar nunca, ¿no? O sea, como mujer, ¿no? Es algo que va a estar toda la vida ahí, porque es constantemente estarte dividiendo, ¿no? Que un proyecto complemente el otro, ¿no? O sea, no es que estén divididos ni peleados, pero pues el tiempo es el mismo. Bueno, yo te diría que es mucho más, ¿no? O sea, como mujer, como profesionista también, es que no solo eres mamá, o sea, eres mamá, pero también colaboras en una institución, pero también eres pareja porque tienes un esposo, Claro. pero también estás tú Sí. y también te tienes que cuidar tú y también tienes un círculo de familia, de amigos. Entonces, ¿cómo mantener todo esto? Sí, sin duda es un gran reto. Ese Y gracias por ponerlo, porque muchas veces nos olvidamos que detrás de cada persona que trabaja en una organización, pues también hay un ser humano que está con todas sus necesidades, sus problemáticas y todos estos escenarios que también son un reto. Claro. Y que más allá de cómo estés en tu vida profesional, personal,
la vida profesional Sí. tiene que ir para adelante, ¿no? Ni Para de un lado adelante. ni del Sí, otro, sí. ¿no? Sí. Y de hablar de ser mamá, pues es que se vuelven doctores, maestras, Mm. psicólogas, Choferes, choferes, de todo, ¿no? Sí, Cocineras. sí, también. todo. Todo. La verdad es que nuestra admiración a las mujeres, a las que son y a las que no son mamás, en general, en mis respetos, porque de veras, yo no sé cómo le hacen para dividirse en tantas, ¿no? En tantos personajes, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues se nos ha acabado el tiempo. Corrió voladísimo. Voladísimo. Fue mucho tiempo de espera Sí. para podernos Ay, reunir. no, gracias por el espacio de verdad. Y no estamos muy agradecidos. Antes que nada, yo quiero agradecerle a Elizabeth, Claro, que nos Elizabeth, estuvo que ayudando a gestionó coordinar toda esta esta reunión. entrevista. Muchísimas gracias, Muchas Eli. gracias, Eli, muchas Estuvimos gracias. aquí Muchas gracias. Sí. gestionando esta charla, porque es una Sí, charla, no sí. es una entrevista Sí, aquí en Historias detrás de sí. las causas, conocer, pues más allá de las organizaciones, nos interesa compartir la esencia, sí, de la organización, pero justo llegar a lo que ahorita concluías, ¿no? Claro. De la persona y del equipo de las personas que trabajan en las Y de su organizaciones. familia, ¿sabes? Sí, claro. O sea, como ahora que terminamos, me quedo con ganas de oír más de tu familia, de cómo combinas estas dos facetas, bueno, estas múltiples facetas, ¿no? Y bueno, pues ante esta pues carencia del tiempo para seguir platicando, yo quiero agradecer que estés acá, que hayas puesto sobre la mesa todos estos temas y también felicitarte por la labor que hacen desde Construyendo, y creo que en una institución siempre es súper importante el liderazgo. Entonces, sin duda, me parece que los logros que se hagan en una institución tienen que ver con el liderazgo y con la motivación que esta persona pueda hacer en su equipo. Así que desde ahí, de verdad, muchas felicidades. No, gracias. Y a tu equipo, sin duda. Sin ¿no? duda. Claro, un saludo a todo el equipo de Construyendo. Sí. Muchas felicidades a los voluntarios. A los voluntarios. Que de veras, mi admiración. No, qué bárbaro, sí, y impresionante. Y bueno, pues tenemos una tradición. ¿Cuál? Aquí, una tradición fuerte. Para Fuerte el cerrar. y muy bonita, Para además. cerrar. Mira, ya Sí. estás acomodó. Sí, ¿Qué me van a ¿qué me van a preguntar? preguntar? ¿Qué me van a preguntar? Queremos, hemos viajado en tu vida, desde tu niñez hasta el presente, nos has llevado en un recorrido muy interesante, muy bonito, y sentándote en este lugar, a esta hora, en el día de hoy, dinos, ¿a quién o a quiénes son esos personajes que en esta historia de tu tránsito le dirías hoy, ante la cámara, con su nombre, Ajá. gracias a ti, a tu inspiración, hoy estoy aquí haciendo lo que hago y motivando a todos estos voluntarios, a todo mi equipo, pero tú fuiste mi inspiración? Uy, ¿pueden ser muchos? Los que quieras. Así que arráncate. Como tus voluntarios. Arráncate. Primero, a mis hijos, a Sebastián y a Gonzalo, que pues un poco por ellos me he mantenido aquí, ¿no? Muchas veces la gente podría pensarlo al revés, pero es qué tipo de mamá quiero que ellos vean, ¿no? Y pues ellos son mi mayor inspiración en todo lo que hago en mi vida, y pues un poco es a raíz de esa inspiración que busco ser ese ejemplo para ellos, ¿no? Ese es uno. El segundo, Sebastián, mi esposo, que creo que ha sido una persona que ha creído en mí siempre, ¿no? Como en mí desde el punto de vista profesional, ¿no? Y al tercero, a Alfonso Serrano, mi jefe, que ha confiado, ¿no? en mi manera de gestionar, en mi manera de hacer las cosas, en mi manera de pensar, y que me ha dado pues la libertad de poder ser mamá y de poder ser esposa y de poder ser la directora de Construyendo durante 7 años. A esas 3. Pues muchísimas gracias, No, Cristina. gracias ha sido a ustedes, un qué placer bonito. de verdad tenerte acá y profundizar en el conocimiento de tu institución. Yo no conocía tanto y me encanta me encanta de verdad ahora tener tanta información sobre ustedes. Muchas gracias, muy interesante todo lo que hacen. No, a Gracias de ustedes, verdad. un gusto conocerlos. Felicidades por ese crecimiento también. Los empezaré a seguir Gracias. mucho más de cerca. Muchas gracias. Por favor. Y de verdad, este es
tu espacio. Gracias. Ya lo compartirás con tus hijos, con tus amigos, con tu equipo. Con tu esposo. Porque es un espacio para construyendo, para ti, para que pues la gente sepa lo que estamos haciendo en muchas organizaciones, en particular ustedes, que es una gran labor, porque pues si nos ponemos a contar número de familias beneficiadas, número de alumnos en estas escuelas, pues no quiero imaginar, si son 4,000 voluntarios, imagínate el impacto directo y el indirecto que ha tenido construyendo en su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias no están escritas allá? Gracias a construyendo por darle, yo no me gusta decir casas, un hogar. Sí, total. Porque es muy diferente una casa, que es lo físico, pero adentro de esas casas hay un hogar. Sí. Claro. Y cuántas historias, ¿no? Y lo que sostiene un hogar, ¿no? Sí, las vidas que logran cambiar. Totalmente. Muchas felicidades, mucho Muchas éxito en lo que felicidades, viene. Y pues, oye Marilu, pues vamos a aprovechar que tenemos público. Exacto. Un aplauso, sí. por favor. Bravo. Fuerte. No siempre Gracias. tenemos público. No siempre Ahora sí tenemos nos trajimos. público. Muchas Gracias. felicidades y recuerden que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales también. Y si usted nuestras redes conoce personales una también. historia que considere que debe contarse aquí, por favor, contáctenos, nos encantará tener una charla con alguien, conocer otra historia. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo y esperamos que historias como esta les sirvan de inspiración para que contagien y podamos seguir fortaleciendo nuestro tejido social. Muchas gracias a Casa Semefi, muchas gracias a Kevin, muchas gracias a Zoila y al equipo que nos hizo posible este podcast. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes.